Jóvenes, ¿cómo están? Un video más, un video donde vamos a estar hablando un poquito de lo que es la estación de calor. Jóvenes, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Edgar. Muchísimas gracias por estar en otro video más de este segmento que hemos llamado la época de la cuarentena, donde estamos subiendo bastante contenido. Estamos tratando de hacer un curso donde estemos haciendo unas buenas bases para todos aquellos que están comenzando. Acuérdense que esto empezamos desde lo más abajo, lo vamos subiendo poco a poco y ahorita vamos a empezar a hablar de un poquito más de herramienta, qué herramienta necesitamos, cómo aprender a calibrarlas y cositas así. Entonces más adelante nos vamos a meter ya a lo que es revaling y más adelante después de revaling empieza lo que es el diagnóstico, que es ya cuando vamos a empezar a reparar placas, ¿ok? Entonces, con lo antes dicho, en las clases anteriores ya vimos cómo usar el multímetro, ya vimos todas las mediciones, ya vimos un poquito de lo que fue la fuente de poder. Hoy vamos a estar hablando de una herramienta que es muy importante en este trabajo, que va a ser nuestra estación de calor, ¿ok? Aquí entra un tema muy importante porque tenemos que hablar un poquito de los pros y contras. Yo no les estoy diciendo tienen que comprar una estación carísima, una Quick, por ejemplo, nomás estén comenzando, ¿no? Ustedes pueden comenzar con cualquier estación de calor. Hay unas diferencias, por ejemplo, hay unas que el calor, ¿verdad? La cantidad de calor que está tirando la mantiene de forma estable todo el tiempo y no genera unos picos así de repente cambia la temperatura y eleva la temperatura y uno no sabe qué temperatura está ocupando. También influye cosas como por ejemplo el tamaño de la boquilla, en este caso en la boquilla que estemos utilizando. En lo personal, no me gustaría decirles compren esta estación, pero para los que puedan ya pues se pueden comprar una Quick suficiente. Yo he ocupado la Quick por lo menos unos 4 o 5 años más o menos y hasta el momento es la estación de calor que yo veo que la mayoría ocupa, una estación de calor bastante estable, pero no quiero decirles que sea solo esa estación. Yo en mi canal en videos anteriores he hecho review de estaciones bien baratas de $40 que también hacen la tarea. Lo importante en una estación de calor es que ustedes la calibren, que ustedes conozcan, que ustedes practiquen mucho con la pistola antes de ponerse a trabajar en teléfonos de clientes. Esta clase más que todo no vamos a ver revaling, no vamos a quitar componentes, sí vamos a quitar componentes pero no en sí la técnica de cómo hacerlo, porque eso lo vamos a ver cuando estemos viendo lo que es revaling. Vamos a volver a hablar un poquito más de la estación. Lo que quiero enseñarles ahora es un par de tips que les van a ayudar a ustedes que están comenzando a empezar a quitar componentes y dejar de dañar placas. Tenemos acá entonces, yo acá estoy ocupando una Quick, una 861, ¿ok? Entonces la vamos a encender y yo lo que siempre comienzo cuando cuando estoy dando un curso inicial de revaling, acuérdense que no estamos viendo revaling todavía, revaling vamos a ver más adelante. Yo lo que quiero es darles un par de tips. Tampoco estoy enseñándoles a calibrar esta estación porque no todo la tiene. Entonces vamos a hacer de cuentas que nadie tiene una estación Quick y no sabemos cómo calibrar. Entonces miren pues, de primero tenemos que tener la temperatura número 1. La temperatura número 1 va a ser para quitar resina, para quitar todas esas cosas que se van fáciles. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con quitar resina? La resina va a ser esto de acá. La resina va a ser eso negro que vemos ahí. Esto que vemos acá le vamos a llamar resina. Existen dos tipos de resina. Esta que es bien aguadita, que se va bastante fácil, y un tipo de resina como por ejemplo lo que está aquí alrededor del Wi-Fi, esto negro que ya es un poco más duro de quitar. Entonces miren pues, la primera temperatura que yo recomiendo para quitar resina es más o menos la temperatura que yo le llamo temperatura número 1.
esa temperatura más o menos es como de unos 170 de calor y unos 60 de aire. Ok, entonces lo que ustedes tienen que ver en esta temperatura es que la resina que van a quitar la quiten sin ningún problema. Miren, no es una temperatura que va a aflojar los circuitos, solo es una temperatura que los va a ayudar a quitar resina. Esto es lo primero que ustedes tienen que aprender cuando están haciendo rebaling, ¿ok? A quitar resina, agarrarle pulso a su estación de calor. Otra cosa muy importante es, fíjense yo lo pegado que ocupo la pistola a la placa. La ocupo bastante pegada, entonces esto a esa altura es donde lo tenemos que estar utilizando. Entonces la primera temperatura la vamos a ocupar para limpiar resina o para limpiar otro tipo de resina un poquito más dura, pero abajo de los circuitos. Ya vamos a llegar ahí. Ok, esa sería nuestra temperatura número 1. Ahora bien, tenemos que encontrar cuál es nuestra temperatura número 2, la temperatura media que yo le llamo. ¿Cuál es esa temperatura? Esa temperatura es la que nos va a ayudar a quitar los circuitos que no tengan resina. Resina es eso, esa epoxi negra que vimos. Por ejemplo, estos circuitos de acá que vemos acá no tienen resina. Miren, todos estos de acá no tienen. Pero por ejemplo, si yo quiero quitar la NAND, esta sí tiene resina. Miren todo alrededor. Si yo quiero quitar acá lo que es el Wi-Fi, también tiene todo ese contorno negro. Entonces la temperatura número 2 va a ser la temperatura que nos va a ayudar a quitar estos circuitos de acá. Ok, esa temperatura. Miren, yo lo que he visto es de que tenemos que tratar de quitar un circuito en menos de 25 segundos, ¿ok? 25 segundos un circuito sin resina. Ahora un circuito un poquito más grande o que tenga resina nos podemos tardar algunas veces hasta 40 segundos. Pero uno de estos, la temperatura ideal va a ser aproximadamente, el tiempo ideal va a ser aproximadamente de unos 16, entre 12 y 15 segundos. En ese lapso tiene que salir el circuito. Vamos a pasar acá al microscopio y les voy a enseñar cómo van a encontrar su temperatura número 2. De primero lo que van a necesitar es unas pinzas bastante delgadas y vamos a doblar las puntas. ¿Para qué las vamos a doblar? Para que podamos agarrar los circuitos así y poderlos levantar. Miren, yo lo levanto, tampoco así, pero sí por lo menos levantarlos un poquito para que cuando estemos calentando el circuito cae, la placa cae y el circuito a ustedes les quede en la mano. Entonces miren, pues vamos a pasar, voy a ver si puedo hacer acá. Entonces lo que van a hacer para encontrar su temperatura número 2 es lo siguiente: van a aplicar flux en un circuito. Y vamos a empezar, por ejemplo, con una temperatura. Vamos a comenzar, por ejemplo, con 300 y unos 60 de aire. ¿Ok? 300 y 60 de aire. Yo lo que hago es agarro el circuito y lo voy a levantar. Y miren a la altura que voy a calentar. Aquí. Bien pegada mi pistola de calor a la placa. Entonces vamos a pasar acá. Y vamos a tratar de quitar este. Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y esto nunca cayó. Nunca salió el circuito y ya pasaron 25 segundos, entonces esa no es mi temperatura. Le tengo que dar un poco más de calor y estar jugando entre el calor y el aire, ¿ok? Entonces vamos a enfriar esto a la fuerza para hacer bien el ejercicio. Ok, ahora yo tengo 300 y tengo 60. Le vamos a subir a 330.
y vamos a dejar siempre la misma velocidad del aire. Vamos a aplicar nuevamente un poquito de flux y vamos a empezar y de la misma manera. Vamos a agarrar la placa así y vamos a levantarla y vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nada, no volvió a caer en 25. Ya ahorita la tenemos en 330 y 60. Vamos a enfriar nuevamente la placa. Aquí le estoy enfriando a la fuerza, ¿ven? Y vamos a probar nuevamente con otra temperatura. Ya le puse 330, pongámosle unos 350 y le vamos a subir a 65, un poquito más de aire. Entonces, de esa manera van jugando hasta que encuentren su temperatura ideal. Miren, pues ahora empiezo yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, ¿ok? Ahora sí cayó, miren, cayó mi circuito, miren vamos a pasar a esta cámara, miren, mi circuito me quedó acá en las manos y el circuito cayó. Ahorita lo tengo en 350 y 65, cayó en 16 segundos. Yo lo quiero que caiga entre 10 y 15, entonces voy a agarrar otra placa. Ya encontré una temperatura que sí zafó mi circuito, pero ahora lo necesito un poquito más rápido. Entonces acá tengo otra placa, vamos a pasar acá y vamos a calentar el mismo circuito. Ok, ese circuito, ahora si yo tengo 350 le voy a dar 360, dura 70. Ahora debería de caer un poquito más rápido, a ver. Y empiezo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ahí está, 17, ¿ok? Todavía siento que puedo ponerle unos 10 más, 370, porque agarré una placa que no estaba tan caliente y se tardó un poquito más. Vamos a agarrar otra placa y vamos a quitar exactamente el mismo circuito, pero lo que quiero que vean es de que lo estamos quitando con gravedad, ¿ok? Entonces nuevamente voy a echar un poco de flux, voy a aplicar un poco de flux, vamos a agarrar el circuito y lo vamos a levantar. Lo vamos a levantar y ahora pasamos al microscopio. 370, 70, ¿ok? Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ahí está, 14 segundos, ¿ok? Entonces ya quité 3 y está cayendo entre 15 y 17. Para mí esa sería mi temperatura media. Entonces acabo de descubrir una temperatura que me va a quitar los circuitos sin resina en un aproximado de 15
de 14 a 17 segundos. Ese lapso está bien, en ese lapso yo puedo trabajar. Entonces, de esta manera ustedes tienen que encontrar la temperatura media de su pistola. No quiero hacer un tutorial cómo calibrar la Quick, porque eso tal vez lo puedo hacer más adelante, porque no todos tenemos Quick, todos tenemos pistolas de calor diferentes, todos tenemos marcas diferentes, entonces no todos tenemos Quick. De esta manera van a encontrar su temperatura media. Ahora falta una temperatura máxima. La temperatura máxima la vamos a ocupar para esos circuitos que tengan resina dura como el Wi-Fi, para esos circuitos que tengan que son grandes como el baseband, como el PMIC, como el NAND, circuitos que requieren más calor. Esa temperatura va a ser un aproximado de unos 30 más de la temperatura media, nada más. Entonces, si yo tengo mi temperatura media 370, ahora mi temperatura máxima va a ser 390 o 390 más o menos, y esta va a ser la temperatura con la que yo voy a trabajar los circuitos más duros. ¿Cómo así los circuitos más duros? Por ejemplo, si yo quiero bajar ahorita lo que es el Wi-Fi. El Wi-Fi es este de acá, ¿ok? Entonces, si yo quiero bajar ese Wi-Fi, cuando estemos viendo revaling, vamos a aprender cómo limpiar esta resina, pero la vamos a limpiar con la temperatura baja ahorita, que es 170, creo que 180 creo que la pusimos, ¿ok? Tenemos que limpiar. Esto es un ejercicio, no es revaling, solo estoy hablando un poquito de lo que es la estación de calor. Cuando estemos viendo revaling, entonces ya vamos a empezar a hablar más de lleno de esto. Entonces, ya quité la resina y ahora, como este es un circuito que abajo trae resina, es un poquito duro. Entonces voy a ocupar mi temperatura máxima para que salga más rápido. Ahí ocupé mi temperatura máxima. Y ahí salió, sin ningún problema. Ok, entonces vamos a estar necesitando tres temperaturas. La primera es fácil, unos 170, de 150 a 180, no importa la estación. Si ustedes ven que cuando limpian resina se mueven circuitos, entonces bájenle un poco. De preferencia unos 150, 160 más o menos. Temperatura media la van a encontrar haciendo la prueba de 25 segundos con la prueba de gravedad, sosteniendo un circuito y que caiga la placa en menos de 25 segundos. El tiempo que yo he visto que es bastante bueno es un tiempo de entre 10 a 17 segundos más o menos. Ese sería bastante bueno. Y la máxima va a ser unos 30-35 más de la media, que nos va a ayudar para quitar esos circuitos un poco más duros. Entonces, esto es todo por la estación de calor. No me voy a meter más a cosas porque cuando estemos viendo revaling, entonces ya vamos a empezar a ver cositas como calibrarlos, cositas como por cuándo manejar 400 y todo eso. Entonces, señores, hasta acá la clase de hoy. Espero les guste. Un like siempre y por favor coméntenme qué tal les ha parecido todo esto, qué les gustaría ver o qué esperan en las clases siguientes. Un abrazo a todos y nos vemos pronto. Bye.